En los últimos 5 años, todo lo referido a la Antártida ha sido puesto en tela de juicio desde todos los puntos de vista posibles. Las respuestas no se han hecho esperar y toda teoría que desafíe lo que dice la ciencia es puesta en ridículo, aunque tal vez las cosas vayan todavía más allá. Si ahora mismo realizas tu propia búsqueda por internet acerca del tema que vamos a tratar hoy, descubrirás que todo lo que el buscador arroja son artículos que buscan desmantelar cualquier posibilidad de misterio alrededor de lo que hay y lo que ocurre en el continente helado. Las teorías extrañas que han ganado popularidad han sido relegadas al último puesto en los resultados de las búsquedas de los motores más populares, y eso no hace más que acrecentar la duda. Si se trata solo de conspiraciones y especulaciones sin sentido, ¿por qué tanto tiempo, recursos y estrategias para desaparecerlas de la vista? Quizás en esta ocasión logremos ver un panorama completo sobre lo que ocurre más allá de las prohibiciones y el muro de hielo y de silencio, y lo haremos reuniendo las pistas de los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Antes de comenzar, les recuerdo que también pueden encontrar los episodios en Spotify. Puedes encontrarme como Fragmentos de la Noche. No olvides seguirme para seguir disfrutando más episodios como este. La Antártida es la gran desconocida, al sur del globo, el continente más frío e inhabitable del planeta. Se extiende por 5 millones de millas cuadradas de hielo, roca y desolación. Las capas de hielo que cubren la tierra firme debajo pueden tener 1 milla de profundidad, más de 1,5 kilómetros. Las temperaturas son de una media anual de 45 grados Celsius bajo cero, y los vientos que recorren su superficie pueden alcanzar más de 150 kilómetros por hora. El descubrimiento de la Antártida es todavía motivo de discusión. James Cook, capitán de la Marina Real Británica, se dedicó a buscarla durante 3 años, pero nunca logró avistarla, a pesar de que su ruta lo llevó a solo 128 kilómetros del continente. Se suponía la existencia de la Antártida, llamada entonces Terra Australis Incognita, Tierra Austral Desconocida. Más adelante, la posibilidad de encontrar un territorio donde pudieran encontrarse enormes cantidades de focas motivó a una competencia internacional por dar con esa fuente de recursos, que incluyó a Inglaterra, Rusia y los Estados Unidos. En 1819, Rusia encargó a Fabian von Bellisausen que fuera todavía más al sur que Cook. El 27 de enero de 1820, logró avistar el hielo sólido, que probablemente fuera la plataforma de hielo unida a la Tierra Antártica, y que ahora conocemos como Tierra de la Reina Maud. 3 días después, el capitán de la Marina Británica, Edward Bransfield, avistó la punta de la península antártica. Las primeras expediciones fueron, en algunos casos, desastrosas. Era evidente que nadie podía establecerse ahí. Hoy en día, el continente helado está habitado de manera permanente solo por equipos científicos de diversas naciones, repartidas por el área exterior del continente. Por lo que sabemos, los humanos jamás habitaron ese suelo helado, pero en 2016 surgieron informes que parecían indicar que siempre estuvimos equivocados al respecto. Se trató de una serie de imágenes satelitales que mostraban una formación anormal que emergía del hielo. Era una forma anormal, pero no desconocida. Se veía a todas luces como una pirámide muy similar a las de la meseta de Giza. Si esto parecía increíble, mucho más lo eran sus dimensiones. Una de estas formaciones tenía unos increíbles 2 kilómetros de lado. Estas imágenes abrieron todo un abanico de posibilidades, en especial porque no fueron explicadas en su momento por la ciencia oficial, y solo tiempo más tarde se habló de formaciones naturales. Pero en aquel 2016, otros acontecimientos hicieron que la opinión pública se volcara sobre el continente más austral del mundo. Para empezar, había algunas observaciones que pusieron a pensar al público. La Antártida, según nos han dicho los geólogos, ha estado bajo el hielo durante muchos millones de años. Sin embargo,
Hay pruebas de que determinadas zonas pudieron haber estado libres de hielo hasta una fecha tan cercana, geológicamente hablando, como el año 4000 a.C., pero existen otras versiones que podríamos llamar tradiciones culturales. En Polinesia existen historias que hablan sobre héroes que llegaron del continente antártico, y no solo eso, sino que existe la historia de un explorador polinesio llamado Yu-Te Rangiora, que vivió alrededor del año 750 y navegó desde las islas Cook en una canoa. Se dirigió hacia el sur y regresó contando acerca de un mundo que era totalmente lo opuesto a lo que su raza conocía. Vio las desnudas rocas blancas que se elevaban hacia el cielo, desde los mares monstruosos, las largas trenzas de las mujeres que las habitaban, que ondeaban bajo las aguas y en su superficie, el mar helado, el engañoso animal que se sumergió a grandes profundidades, un lugar oscuro y brumoso que no se ilumina con el sol. La descripción de paisajes y fauna no parecía dejar dudas, y los polinesios llamaban a este el lugar de los antepasados. Era probable que la Antártida haya sido habitable, pero de eso a considerar que una civilización tanto o más avanzada que la de Egipto se haya desarrollado allí, hay una enorme distancia. Volviendo a los descubrimientos y las fotografías realizadas por satélite, algo que llamó la atención fue la vista a Kirill, el patriarca de Moscú y de toda Rusia, a la iglesia de Santa Trinidad, perteneciente a la Iglesia Ortodoxa rusa. Este pequeño templo fue construido en 2002, pero no fue hasta 2016 que el representante de la iglesia rusa lo visitó. Curiosamente, justo el año del descubrimiento de esta estructura en forma de pirámide. Y un dato todavía más sugerente, el templo, perteneciente a la base rusa Bellingshausen, tiene forma piramidal. Se dijo que se trató de un viaje rutinario, que podía compararse a los viajes que los papas católicos realizaban a todos los rincones del mundo para fortalecer la fe, y sonaba lógico, pero no fue lo único que ocurrió aquel año, y muchos pensaron que todo estaba relacionado. Ese 2016 todavía tenía más sorpresas para dar. Casualmente, fue el momento elegido por el exastronauta Buzz Aldrin para hacer una visita al continente helado. En sus redes sociales, anunció con entusiasmo este viaje. A sus 86 años, partió con un grupo de turistas, pero la visita no terminaría bien. Debió ser enviado a la sede del programa estadounidense de investigación antártica y evacuado en un vuelo de la Fundación Nacional de la Ciencia de los Estados Unidos. Todo se debió a una descompensación y fue retirado de emergencia como medida de precaución, según dijeron los responsables del tour. Pero eso no fue lo que causó impacto, sino un tuit que publicaría días después de su viaje. Un tuit que fue borrado poco después, pero que muchos aseguran haber visto e incluso tener capturas de pantalla. El exmiembro de la tripulación del Apolo 11 posteó la fotografía de una pirámide, acompañada con un texto que decía: "Todos estamos en peligro, es el mal mismo". Las dudas comenzaron a circular por las redes, y fue en ese momento cuando se difundieron las entrevistas entre el conferencista y escritor David Wilcock y Corey Goode. Corey Goode nació en Texas y dice haber participado de un programa secreto desde los 6 años de edad, a fines de los 70 y principios de los 80. Según dice, el gobierno de los Estados Unidos tenía una gran cantidad de programas experimentales que se realizaban con niños. Él fue uno de los elegidos. Esto incluía adoctrinamiento y privación de la libertad. Corey fue reclutado a través de los resultados de test escolares, que según dijo, son revisados por los servicios secretos para encontrar candidatos idóneos. Posteriormente, a los 17 años, fue incorporado a otro programa secreto. Los detalles han sido dados en numerosas entrevistas, pero podemos resumirlo diciendo que al terminar su servicio, sus recuerdos fueron borrados y los recuperó por accidente durante una operación para corregir un desprendimiento de retina. Lo que Corey Goode dijo a David Wilcock sobre la Antártida sobrepasa cualquier especulación. Según dijo,
Desde el año 2002, el gobierno de los Estados Unidos ha estado recuperando en la Antártida los restos de una tecnología antigua, abandonada hace alrededor de 50 o 60 mil años atrás. Eran ciudades y restos de maquinaria, y pertenecían a lo que él llamó preadamitas. Según dijo, se trataba de un asentamiento que tuvo su origen luego de 3 enormes naves nodrizas que se estrellaron en la Antártida. Los tripulantes, al no poder repararlas, adaptaron esa tecnología para establecer un campo permanente. Estos seres, según Gott, medían entre 3 metros y 20 centímetros y 4 metros 50 centímetros, con cráneos alargados y miembros delgados. Una raza que habría dado origen a las primeras civilizaciones humanas y habrían compartido su conocimiento. Eso explicaría la repetición de las estructuras piramidales en las principales culturas de la antigüedad, sin importar que no hubieran tenido ningún tipo de contacto o intercambio cultural. América, Egipto, China o la India. La pirámide es uno de los puntos en común entre todos ellos. Pero aunque estas declaraciones puedan resultar para muchos demasiado alejadas de lo posible, ya desde mucho antes se tenía por cierto que la Alemania nazi habría encontrado más que hielo en el Polo Sur, después de una misión nazi secreta a la Antártida en 1939. Se ha especulado en muchas ocasiones con que los nazis lograron construir una base en el continente. Algunos incluso creen que Hitler pudo haber escapado allí antes de que Alemania se rindiera en 1945. Se afirma que un submarino alemán llegó a una base argentina en la Antártida 2 meses después de que terminara la guerra. Supuestamente, este barco transportaba no solo a Hitler, sino también a otros nazis de alto rango, para garantizar su seguridad y llevarlos a una base secreta cerca del Polo Sur. Allí habrían hallado puestos de una avanzada civilización que subsiste en lo más profundo de los hielos, y esto ha dado pie a otras teorías, como la de la Tierra plana, rodeada de una muralla de hielo. Pero en lo referente a las pirámides fotografiadas en 2016, son muchos los geólogos que han salido a desmentir su origen inexplicable, argumentando con los efectos de la erosión de los hielos y los vientos de cientos de kilómetros por hora sobre la roca, los que formaron esa forma piramidal. Aún así, la regularidad de las caras de estas pirámides, las circunstancias que rodearon la salida de Buzz Aldrin del continente y las declaraciones de Corey Gott han mantenido vivo el misterio hasta hoy. Lo único cierto es que ningún civil tiene permitido realizar expediciones al continente antártico, y sus secretos permanecerán detrás de un muro de silencio, desde el que solo nos llegan rumores. Aunque todas estas teorías, tradiciones y experiencias parecen conformar alguna clase de diagrama que no podemos comprender del todo, la fascinación por lo que se oculta detrás del continente más austral del mundo sigue estando vigente. Una gran cantidad de videos tomados, supuestamente más allá de lo que nos está permitido ver, está saliendo a la luz. Por desgracia, muchos de ellos son montajes, y el tema se ha convertido en un tópico de los relatos apócrifos y las creepypastas. Pero más allá de eso, parece inevitable pensar que al otro lado del mar helado y las condiciones inhóspitas de la Antártida, hay mucho más de lo que nos han dicho desde siempre. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Les recuerdo que pueden encontrar los episodios en cualquier plataforma de streaming de audio. Y si tú aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.